Alumnos, bueno, el video de hoy se va a tratar sobre la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y también vamos a dedicarle unos últimos minutos a la presidencia de Nicolás Avellaneda. Vamos a ver que tanto Sarmiento como Avellaneda gobiernan dentro del ciclo que se conoce comúnmente como el ciclo de presidencias liberales, este ciclo de 18 años, de 3 presidencias de 6 años de duración, que fue iniciado por Mitre y toma esa denominación porque son los primeros presidentes en nuestro país que adoptan la aplicación de las ideas del liberalismo económico, aquellas ideas basadas en que el Estado no debía intervenir en la economía, que la economía se debía regular por sí sola por medio de la oferta y la demanda, y que también proponía el libre tránsito de personas, la libre llegada de personas, específicamente en el caso de la inmigración que se necesitaba acá para la mano de obra, y también la libre llegada de mercaderías extranjeras sin tantas restricciones aduaneras. Entonces, Sarmiento es el segundo de estos presidentes liberales. Vamos a ver que apoya la llegada de estas nuevas tecnologías que se habían iniciado con Mitre, como por ejemplo el ferrocarril. Apoya la llegada de los inmigrantes, aunque él pretendía formar un país industrial. Él quería que llegaran acá inmigrantes con experiencia industrial, junto también con grandes capitalistas que invirtieran en fábricas. Vamos a ver que eso, bueno, finalmente no ocurrió. Los operarios con experiencia industrial en Europa se van a ir para los Estados Unidos, muy pocos van a llegar acá, ya que nuestro país no tenía industrias para ofrecerles empleo, sino que lo que le podía ofrecer eran tierras fértiles para producción agrícola ganadera. Vamos a ver que la presidencia de Sarmiento, todos lo conocemos, se caracterizó por su gran labor educativa, a pesar de que los primeros años no fueron para nada fáciles. ¿Y por qué digo esto? Porque Sarmiento asumió en 1868, gobernó hasta 1874 y en esos 6 años de gobierno, los primeros años de gobierno, debió hacer frente a todos los conflictos heredados por la gestión anterior, por la gestión de Bartolomé Mitre. ¿Cuáles son esos conflictos? Bueno, nuevos levantamientos indígenas en el interior del país que afectaban a las estancias agrícolas ganaderas. Vamos a ver que también levantamientos y enfrentamientos con algunos caudillos, que en realidad durante ya la presidencia de Sarmiento fueron muy pocos, pero vamos a ver que continuaron siendo, digamos, ocurriendo durante estos años, pero sobre todo dos graves epidemias que fueron iniciadas durante la presidencia de Mitre, o generadas bajo la presidencia de Mitre, y que luego Sarmiento debió afrontar. Una es la epidemia de cólera y la otra es la epidemia de fiebre amarilla. Y podemos decir que las dos son consecuencias directas de la guerra de la Triple Alianza o la guerra de Paraguay, que Bartolomé Mitre había sido uno de los iniciadores. ¿Por qué digo esto? Porque la epidemia de cólera se propagó sobre todo en la zona del litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, pero también llegando a Buenos Aires, a partir de los años 1868 y 1869. Sería entre el último año de la presidencia de Mitre y el primer año de la presidencia de Sarmiento, aunque obviamente continúa un tiempito después, cada vez mermando cada vez más. Vamos a ver que esta epidemia de cólera, ¿por qué digo que la inició Mitre? Porque se inició tras la, digamos, medida tomada por Mitre, una medida totalmente perjudicial hacia las poblaciones del litoral, poblaciones a las que Mitre despreciaba, de arrojar los cadáveres de los fallecidos en la guerra al río, digamos, a estos ríos, sobre todo al río Paraná, y eso terminó contaminando el agua de las zonas ribereñas, de las zonas de la ribera del litoral, que después, al esas aguas descender hacia o buscar una escapatoria hacia el océano, pasan por el río de la Plata y ahí terminaron digamos, contaminando a las aguas de la población de Buenos Aires. Vamos a ver que el mismo vicepresidente de Mitre, habíamos mencionado, llamado Marcos Paz, termina falleciendo gracias a esa epidemia iniciada por Mitre. Ahí es donde Mitre debe regresar del campo de batalla, continuar como presidente, cargo que hasta ese momento lo estaba ejerciendo su vice porque Mitre estaba como general en la guerra. Y bueno, vamos a ver que eso fue una de las grandes
epidemias que, si bien se iniciaron durante la gestión de Mitre, bueno, durante los años siguientes, durante la presidencia de Sarmiento, continuó, y frenar esta epidemia fue más que nada, bueno, medidas de la gestión de Sarmiento. Otra grave epidemia fue la epidemia de fiebre amarilla, propagada sobre todo entre los años 1870 a finales de 1871. La epidemia de fiebre amarilla es una enfermedad que se inicia tras la picadura, digamos, de un mosquito, y digamos, quienes habían enfermado habían sido las tropas argentinas que habían luchado en esa guerra, que al regreso contagiaron o fueron propagando la enfermedad. Recuerden que los círculos en los que se movían las tropas, que eran por lo general poblaciones que vivía de una manera muy precaria, muy humilde, entonces por lo general vivían o compartían habitaciones en los conventillos, vivían de una manera muy hacinada, con muy pocas normas de higiene, lo que genera que la enfermedad se vaya propagando cada vez más, y si bien digamos, afectó a gran parte de la ciudad, también se termina propagando en las zonas rurales. Vamos a ver que para frenar estas epidemias es que Mitre impulsa una gran campaña a partir de la labor de médicos higienistas, que su principal función es empezar a inculcar en la población, a divulgar los diferentes métodos de prevención, métodos de higiene para prevenir este tipo de enfermedades. Y vamos a ver que una gran consecuencia de estas epidemias es una especie de migración interna por parte de la clase alta. La clase alta que habitualmente vivía en la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy conoceremos como la capital federal, vamos a ver que decide, escapando de la enfermedad, migrar, abandonar sus grandes caserones y buscar refugio en otras zonas. Y ahí es donde se van poblando diferentes distritos o nuevas localidades que se van a ir formando a partir de estos años, como por ejemplo San Isidro, Tigre, Vicente López, Olivos, que originariamente van a ser poblaciones iniciadas por esta clase alta. De hecho, muchos miembros de la clase alta van a migrar hacia el delta del Tigre y van a establecer ahí grandes caserones que al día de hoy se mantienen en pie, y que el objetivo era, bueno, estar alejados, estar resguardados frente a esta enfermedad. El mismo Sarmiento inclusive llegó a hacerse una casa en el delta del Tigre, una casita muy precaria, pero que al día de hoy se mantiene como museo, donde, bueno, intentó al ir ahí, bueno, preservarse frente a esta grave epidemia. Vamos a ver que, si bien sus primeros años de gobierno fueron prácticamente orientados a frenar esas enfermedades, vamos a ver que ya promediando su gobierno pudo encarar lo que era realmente su verdadero proyecto político, que tenía que ver con su gran campaña educativa. Sarmiento, como habíamos visto en algunos meet anteriores y en algunos videos que llegué a mencionar, su principal objetivo era formar personas útiles para el país. Pero esto lo vamos a comprender si sabemos un poquitito mejor quién era Sarmiento. Sarmiento había nacido en una familia humilde de San Juan, y digamos, sus padres, que tenían un pequeño comercio, digamos, lo iban inculcando para que vaya realizando diferentes labores ahí en su vivienda. Vamos a ver que Sarmiento, a muy corta edad, a los 4 años, ya aprendió a leer, y podemos decir que a partir de ese momento se fue formando solo, o sea que no fue recibiendo otro tipo de instrucción de alguien, sino que fue autodidacta. Él a partir de la lectura se fue formando y fue aprendiendo solo muchas de las cuestiones que después intentó aplicar en diferentes cargos que fue desempeñando, como por ejemplo, ya a principios de su vida adulta se desempeñó como militar, como jefe del ejército. Él simpatizaba con las fuerzas unitarias de su provincia natal de San Juan. Luego se va a adherir a las fuerzas del caudillo José María Paz durante los años de los primeros años de la etapa rosista, hasta que José María Paz es derrotado. Vamos a ver que por un tiempo se exilió Sarmiento fuera del país, se exilió en Chile durante algunos años de la etapa rosista acá. Vamos a ver que a su regreso se transformó en gobernador de San Juan. También había formado un periódico, había creado un periódico, El Sonda, lo que nos da la pauta de que también fue periodista. Y vamos a ver que
Su máximo cargo fue, por supuesto que estamos hablando de esto, presidente de la nación. También fue ministro de Educación, tanto a nivel nacional como en su provincia natal. Y bueno, precisamente sobre el tema educativo va a ser su principal campaña. Retomando un poquito lo del tema de los conflictos que generó o que heredó de Mitre, bueno, hablamos de las epidemias, pero también de la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay debió continuar durante la presidencia de Sarmiento, inclusive Sarmiento, que en un primer momento apoyó la guerra, ya a lo último le fue quitando un poquito ese apoyo, pero debía seguir enviando tropas, por supuesto. ¿Y por qué le fue perdiendo, digamos, ese entusiasmo a la guerra? Porque inclusive el mismo hijo, el único hijo varón que tuvo Sarmiento, murió en esa guerra. O sea, su hijo varón murió en esa guerra y a partir de ese momento él le fue perdiendo total entusiasmo a esa lucha y se dio cuenta que la guerra no llevaba a nada. Vamos a ver que la guerra finalizó, si bien Argentina quedó dentro del bando vencedor, finalizó y bueno, para Argentina no fue nada positivo, sí, se recuperó territorio que era considerado que le pertenecía a la Argentina, como fue el territorio de Formosa, pero se perdieron muchas vidas humanas, mucho dinero, mucho en concepto de armamento, lo cual después significó una grave crisis económica que por supuesto debió afrontar Sarmiento. Siguiendo con el tema de la campaña educativa, bueno, Sarmiento consideraba que el verdadero progreso se iba a lograr gracias al estudio, que realmente la independencia económica y política del país se iba a lograr gracias a formar personas que razonaran, personas que pensaran, personas que fueran capaces de darle, ya sea con sus manos o con su intelecto, una utilidad y que fueran útiles y serviles hacia el país, que le sirvieran al país. A partir de esto vamos a ver que la campaña educativa de Sarmiento se fue gestando en orden de la formación de mayor cantidad de escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas técnicas, escuelas agrarias, escuelas en general de oficios. Y el objetivo era esto, era formar personas que lograran desempeñar bien una tarea. A diferencia de la etapa anterior, donde los gauchos se la rebuscaban y hacían un poquitito de todo, trabajaban como si fuera de albañil cuando necesitaban hacer su propia vivienda, trabajaban como peón rural cuando se ponían a trabajar en el campo de algún caudillo, actuaban como el propio ejército personal de los caudillos, como si fueran sus montoneras. Entonces el gaucho se desempeñaba en varias tareas pero no se especializaba en nada. El objetivo de Sarmiento era lograr una cierta especialización y eso se iba a lograr gracias al estudio. Sumado a esto va a formar bibliotecas también, van a crear nuevas bibliotecas y también es de vital importancia la creación de las primeras escuelas normales. Se le decía así a escuelas secundarias, pero cuyas personas que terminaban esos estudios ya terminaban con un título docente. Cuando estas personas cumplían 18 años y estaban terminando ya los últimos años de la secundaria, estaban habilitados para poder instruir a otros, para poder dar clase. O sea que se recibían con el título de maestro normal. Vamos a ver que las primeras personas que formaron a estos estudiantes para después ser maestros fueron docentes que trajo Sarmiento de los Estados Unidos. Sarmiento era una persona que tenía una visión muy clara de qué era lo que se iba a ir generando en el futuro y sabía que el futuro, más allá de lo que pensaban muchos de sus contemporáneos, que seguía estando en Francia y en Inglaterra el futuro, él veía como el futuro todo lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Él veía en Estados Unidos un país digno de admiración, que tenía muchas tierras fértiles, pero que también estaba invirtiendo en industria y que gracias al estudio estaba sacándole protagonismo a las principales potencias industriales del momento, que eran Inglaterra, Francia y Alemania y los Países Bajos. Entonces, vamos a ver que su principal meta era asimilarse a los Estados Unidos. Para eso contrata docentes norteamericanos para que vayan formando a estos estudiantes de las escuelas normales y eso va a ser un logro muy significativo. Eran docentes que por supuesto dominaban muy bien el español y que a partir de ahí van a ir surgiendo la primera camada de docentes, de maestros argentinos. Con este objetivo
vamos a ver que se tenía la clara visión de formar personas útiles para el país. A partir de ahí se instaura bien la idea de la división social del trabajo, de que cada persona se desempeñara bien y que supiera realizar bien una tarea específica. Su ministro de Educación, el ministro de Educación de la gestión de Sarmiento fue el doctor Nicolás Avellaneda. Vamos a ver que Nicolás Avellaneda se había desempeñado como ministro de Educación, prácticamente recibe los laureles de esa exitosa campaña educativa y a partir de 1874, cuando la presidencia de Sarmiento llega a su fin, es el mismo Nicolás Avellaneda quien se postula para presidente de la nación. Vamos a ver que la gestión de Sarmiento finalizó con un éxito considerable. Sarmiento, a partir de ese momento, continuó en grandes planos políticos. De hecho, después va a ser ministro de Educación durante la presidencia de Avellaneda y va a ser un gran asesor después durante presidencias siguientes, como por ejemplo durante la presidencia de Roca, y fue uno de los grandes impulsores de la ley 1420 que establecía la enseñanza universal, gratuita y laica algunos años después de su gobierno. Entonces vamos a ver que Sarmiento fue un político destacable de su época, un político que pensó a largo plazo, que empezó más allá de los 6 años que a él le tocaba gobernar, sino que pensó a futuro. ¿Y cómo saca esta conclusión de brindar esta gran campaña educativa? A partir del primer censo. Sarmiento fue el primer presidente en realizar un censo nacional y luego de este censo se determinó que más del 70% de la población argentina no sabía ni leer ni escribir. Algo que era totalmente irritante para Sarmiento, ya que, como dije hace un rato, consideraba que el verdadero progreso se iba a lograr gracias al estudio. Es luego de este censo que él decide emprender esa gran campaña educativa con el objetivo de, bueno, formar estas personas útiles para el país, personas que a partir del estudio luego de algunos años lograron un ascenso social y fueron conformando a partir de lo que serían finales del siglo XIX y principios del siglo XX la incipiente clase media de nuestro país.